¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este video vamos a trabajar con directamente edición en Lightroom. En el video anterior, esta es la segunda entrega de los videos que estoy haciendo sobre Lightroom. En el video anterior, en el número 1, trabajamos con lo que es importación, gestión de archivo, creación de etiquetas, clasificación, borrado, manipulación de archivos en general. Algo que personalmente me parece tan importante como la edición. Es decir, si manejamos bien y tenemos una buena organización en nuestras fotos, el flujo de trabajo general siempre va a ser muy eficiente. Así que les recomiendo, si no lo vieron, lo dejo en las descripciones de abajo y pueden entrar a verlo. En este caso vamos a trabajar directamente con la pestaña de revelado acá en Lightroom. Para eso elegí algunas fotos que me van a venir bien para mostrarles algunas de las herramientas básicas de edición que tiene Lightroom. En Lightroom, como les mencioné también en el video anterior, es un programa muy potente de edición. Podemos hacer ediciones básicas de, por ejemplo, compensación de exposición, hasta cuestiones muy complejas como, por ejemplo, apilado de distintas exposiciones para crear imágenes en alto rango dinámico. Podemos hacer fusión de distintas tomas para creación de panorámicas. Incluso podemos trabajar con máscaras de luminosidad, algo que en Photoshop es bastante complicado. En Lightroom lo podemos hacer muy simple. Pero bueno, como verán, tenemos muchísimas herramientas que no las vamos a ver todas en este video, sino de que en este caso voy a tratar de mostrarles las herramientas que están acá en esta parte, y después vamos a ver estas cuestiones de, por ejemplo, eliminación de manchas, filtros lineales, por ejemplo, para aplicar efectos de difusión lineales, filtros radiales, que son algo como esto, pinceles que nos permiten pintar con distintas configuraciones, y a su vez estas opciones tienen opciones de máscara, como les dije, máscaras por color, por luminosidad, etcétera, que son cada una un mundo de posibilidades que lo vamos a ver en videos posteriores. En este caso, entonces, vamos a arrancar con estos paneles. En este video no voy a realizar la edición completa de estas fotos que tengo acá, sino que vamos a avanzar rápidamente con ediciones un poco simples para que vean directamente las posibilidades que tienen en el programa, y después ustedes explótenlas como mejor les convenga para lograr los objetivos que ustedes quieran. Por ejemplo, bueno, en esta foto, esta es una Ningán, un atardecer. Vamos a hacer una corrección rápida de temperatura. Antes que nada me parece que está un poco cálida porque la foto fue al atardecer, entonces un poco de luz más cálida no le vendría mal. Después la exposición me parece que está bien, y fíjense, sin embargo, acá me gustaría rescatar estas partes. Y puedo bajar las iluminaciones de esta forma y rescatar un poco la textura de acá del agua. Y fíjense que cuando yo muevo estas opciones, sombras, blancos, estamos moviendo también el histograma. En un video anterior también hice un poco el desarrollo de cómo funciona el histograma y cómo leerlo, porque es algo muy útil para todo el proceso de edición. Así que también les dejo el link abajo de cómo leer el histograma y cómo usarlo. Tenemos en Lightroom varias formas de hacer lo mismo. Por ejemplo, podemos compensar la exposición o las iluminaciones y sombras usando estas opciones que están acá. O podemos venir también, algo que está muy bueno, y trabajarlo directamente del histograma. Por ejemplo, las iluminaciones las puedo mover de esta forma. Las sombras las puedo levantar de este lado también, etc. Personalmente me parece un poco más visual, y uno tiene un poco más control cuando trabaja con estas opciones. Entonces, bueno, voy a mover un poco, voy a rescatar un poquito las sombras para estos sectores. Los blancos, veo que tengo un pequeño espacio acá que puedo expandirlo. Y una forma interesante de ver de que no estemos saturando completamente los blancos o los negros es, yo los voy a volver de nuevo al origen, a 0, y si mantengo la tecla Alt mientras presiono, en este caso los blancos, la imagen se me convierte en toda negro. ¿Qué significa esto? Cuando la imagen está toda negra significa que no hay ningún píxel de la imagen que esté completamente saturado hacia los blancos, es decir, que sea 100% blanco. Si yo empiezo a levantar, mientras presiono la tecla Alt, empiezo a levantar los blancos, va a llegar un punto en el cual voy a empezar a ver marcas que me van a indicar, como se ve en el histograma también, de que se están quemando los píxeles, y esos píxeles son directamente blancos. Y ahí depende de cada uno, ¿no es cierto? Personalmente siempre me gusta dejar un pequeño espacio acá, como para después hacer una última ampliación del espectro del histograma usando contraste. Y lo mismo para los negros. Si yo mantengo la tecla Alt y empiezo a bajar los negros,
veo que los negros ya se están volviendo absolutamente subexpuestos y me estoy excediendo con la edición. Así que lo puedo dejar más o menos de esta forma y seguimos avanzando. Bueno, después tenemos las opciones de textura y claridad y borrar neblina. Estas son, cada uno las maneja como les guste. La textura nos da un poco más de, justamente, bueno, de textura. Pero hay que tener cuidado con estas opciones porque si vemos, haciendo zoom y aumento la textura, las dos opciones nos puede levantar mucho ruido en la foto. Así que manéjenlas con cuidado. Yo generalmente uso un poco de claridad, no más de 15 o 20 y no más que eso porque la verdad es que resalta mucho el ruido y no me gusta. Después intensidad y saturación. Intensidad, la diferencia entre intensidad y saturación es que saturación va a saturar todos los colores, sin importar qué tipo de colores tenga la foto. Intensidad es un proceso un poco más inteligente en el cual la computadora analiza los colores antes de saturarlo y va a saturar solamente los colores que no están saturados. Los colores que ya están muy saturados no lo va a saturar en la misma medida. Así que está bueno por ahí levantar un poco la intensidad y no tanto la saturación para lograr la tonalidad que querramos. Después, un detalle, por ejemplo, en esta foto el horizonte lo veo un poco torcido. Puedo enderezarlo de distintas formas. Me parece la forma más interesante es con esta opción, en donde podemos aplicar recortes de la foto, ya la podemos recortar, y si nos paramos acá en la lateral podemos girarla. Puedo enderezarla de esta forma, ¿sí? O voy a restaurar, voy a poner al origen, fíjense acá está el ángulo de giro. Si hago doble clic vuelvo al origen, la voy a expandir al tamaño original. O puedo venir con la regla esta y trazar una recta por donde me parece que está el horizonte. Y la foto se va a enderezar automáticamente, le doy hecho y ya tenemos la foto enderezada. Bueno, la siguiente opción de edición es una curva de tonos. Es una curva como la que aparece en Photoshop y como la que aparece en cualquier programa de edición. Obviamente nos va a generar los mismos resultados que moviendo el histograma o moviendo las opciones acá de básicas de exposición, de sombras y negros. Así que personalmente no la utilizo, acá la apago, pero bueno, los que están acostumbrados a usar curvas pueden usarlas tranquilamente. Las siguientes opciones son balances de color. Esta es una parte muy interesante y potente del programa. Para eso voy a trabajar con esta imagen que tiene más colores. Antes de avanzar con eso, elegí esta foto por una cuestión particular que les quiero mostrar, algo muy interesante en Lightroom, en la parte de edición, que es la creación de copias virtuales. Vamos a suponer que esta foto, por supuesto, tiene un montón de ediciones que las hice en otro momento y que me gustan. Me gustan las ediciones, pero quiero probar una alternativa de edición para ver cómo queda, por ejemplo, en blanco y negro o con alguna otra corrección de que... Lo que puedo hacer es, fíjense que esta tiene una pequeña pestaña acá abajo. Eso significa que esta foto es una copia virtual de la foto original. Yo puedo crear una copia virtual haciendo clic derecho, crear copia virtual, y acá tengo una copia virtual de esta foto, que tiene las mismas ediciones. ¿Sí? Entonces, yo con esta foto puedo hacer una edición, por ejemplo, pasar a blanco y negro, y tengo una foto en blanco y negro, que era lo que quería ver de cómo quedaba. Puedo crear todas las copias virtuales, puedo crear otra copia virtual de esta y venir acá en el perfil, seleccionar un perfil artístico, por ejemplo, y me quedo con esta edición. Entonces, fíjense lo interesante de esto. ¿Qué está pasando acá? Yo tengo la foto original, que esta es una foto RAW original, la tengo guardada en el disco y esa foto está en un lugar y esa foto no se modifica en ningún momento. Sin embargo, acá tengo una versión de esta foto editada con estos parámetros de edición y acá tengo otras dos versiones con distintos parámetros de edición, las cuales en realidad en el disco rígido no existen, no son un archivo JPG o un archivo TIFF que esté editado. Esto está todo dentro del catálogo. Es decir, hasta que yo no exporte esta foto, que lo vamos a ver enseguida en la parte de exportación, no existen estos archivos. Estos archivos son solamente información dentro del catálogo. Y está muy bueno porque puedo tener distintas ediciones de la misma foto sin modificarlas y sin modificar el archivo original. Volviendo a esta, vamos a trabajar entonces con las opciones de colores. Acá en colores podemos ver tono, saturación, luminancia o todos. En tono podemos hacer, por ejemplo, que los verdes sean amarillos o sean un verde casi agua marina. Puedo mover los azules o los colores que quiera, los puedo modificar selectivamente. Puedo venir en saturación y lo mismo puedo saturar los colores
al rango que yo quiera. Por ejemplo, los verdes, si quiero apagar a los verdes o desaturar, los puedo hacer. Iluminancia es lo mismo, solamente que aplica la iluminación en los colores. Si por ejemplo quiero que los verdes se me subexpongan un poco, lo voy a hacer de esta forma. Como siempre, estas opciones, la verdad es que yo no las utilizo mucho porque en los trabajos que hago trato de preservar los colores reales de las aves o del lugar que estuve fotografiando. Pero muchas veces la cámara no capta realmente lo que tenemos enfrente y hay que hacer algunos tipos de modificaciones para tratar de revivir eso que quisimos fotografiar y vemos que en la foto no se logró. Entonces vienen bien estas opciones. La siguiente es dividir tonos. Dividir tonos está bueno y es una opción que nos permite seleccionar o darle una tonalidad a aquellas zonas con más iluminación y otra tonalidad a esas zonas que tienen menos iluminación. Fíjense que está separado en iluminaciones y separado en sombras. Esto viene bien más que nada para paisaje, por lo tanto voy a volver de nuevo a esta imagen, que como les dije es un atardecer, y la forma en la que trabajo es la siguiente. Yo saturo la parte de iluminaciones y empiezo a buscar el tono en el cual me gustaría que la tonalidad que tengan las luces. Generalmente las luces o las iluminaciones tienen tonalidades cálidas, por ejemplo un naranja, un amarillo. Vamos a decir que me gusta esta opción. Una vez que tengo el tono de las iluminaciones, vuelvo la saturación a 0 y hago lo mismo con las sombras. Las sombras, por el contrario, tienen tonalidades más frías, azules, o en este caso, que estamos cerca de la selva, una tonalidad un poco más verde. Vamos a decir algo por acá. Y ahora vuelvo a poner las saturaciones más o menos en la mitad, y con esta opción de equilibrio puedo volverme hacia uno u otro, si quiero la foto más fría o si la quiero más cálida. Y a su vez puedo mover, por supuesto, las saturaciones de cada una de las opciones. Con esta pestañita acá puedo apagar o prender el efecto. Fíjense la diferencia. Y seguir avanzando. Bueno, ahora venimos a lo que es detalles. Detalles es una de las pestañas más interesantes y la que más utilizo en mi proceso de edición. Generalmente utilizo básicos, detalles y después corrección de lentes. Las otras, la verdad es que no las utilizo mucho, pero vamos a tratar de verlas a todas para que las entiendan. Detalle. Esta es una foto RAW. Acá tenemos que parar un segundo y analizar un poco cómo viene el enfoque con los archivos RAW. Recuerden que los archivos RAW no tienen ningún tipo de edición, es decir, son la información del sensor que sale de cámara, se empaqueta en un archivo y lo tenemos. Esos son archivos pesados, pero que no lo podemos publicar en las redes sociales, no lo podemos imprimir, nada, hasta que no los pasemos a un formato que los acepten, por ejemplo, los acepte para ser publicado en internet o impreso. En ese proceso de compresión de un archivo RAW tenemos que aplicar sí o sí un enfoque. Fíjense de que acá como valor predeterminado ya aparece un enfoque del 40%. Si este archivo fuera un JPG, el JPG ya viene enfocado de cámara, porque cuando sacamos la foto y la sacamos en JPG, la cámara ya le aplica una temperatura, le aplica un contraste y le aplica un enfoque, entre otras opciones. Por lo tanto, si este fuera un JPG, estaríamos teniendo un enfoque en 0 de valor predeterminado. Pero como es una foto RAW, tenemos 40. La manera en la que trabajo, es decir, es bastante simple. Yo lo que no quiero es enfocar lugares donde, por ejemplo, el fondo, que está completamente desenfocado por el propio lente, no quiero que aplicar enfoque al fondo. Si yo hago zoom acá, puedo ver de que, y voy a levantar el enfoque al máximo, para que sea lo más visible, lo que quiero mostrarles es, se está aplicando enfoque tanto en el ave como en el fondo. Y yo la verdad que quiero aplicar el enfoque solamente en el ave, no quiero enfocar el fondo. Para eso existe la máscara. Si yo mantengo la tecla Alt presionada y empiezo a mover la máscara, fíjense que la imagen se me pone toda blanca. Eso quiere decir que el enfoque se va a aplicar en toda la foto. Si la empiezo a mover, se me empieza a poner negro y ahí me va a ir mostrando que las zonas negras no se van a enfocar. Por lo tanto, yo voy a elegir una opción algo parecido a esto, en donde el enfoque se va a concentrar en el ave, en la periferia del tronco y en las hojas, que son las zonas que está en foco realmente, y no en el fondo y en lugares que están desenfocados, por ejemplo, toda esta zona. Entonces, si ahora vuelvo a exagerar el enfoque, fíjense de que solamente se concentra el enfoque en el ave y no tanto en el fondo. De hecho, casi nada en el fondo. Y ahí elijo un valor que me gusta, puedo mover el radio también un poco y
tengo la imagen enfocada. Bueno, seguimos avanzando y ahora venimos a corrección de lentes. Corrección de lentes es una opción muy importante que la tenemos que aplicar casi en todas las fotos. Siempre quitar aberración cromática del lente y activar corrección de perfil. Cuando activan corrección de perfil hay dos opciones, que les aparezca el lente que usaron en la cámara o que no les aparezca el lente. Si les aparece, perfecto, porque ya se le aplica, fíjense, una corrección de perfil de que nos quita la viñeta que introduce el lente y un poco la deformación que nos introduce. Y si no, no pasa nada, quiten la aberración cromática. Por ejemplo, para eso vamos a venir en esta foto. Este es un archivo JPG en el cual quito la aberración cromática y activo corrección de perfil y no me aparece el lente. Por lo tanto, cuando activo corrección de perfil no pasa absolutamente nada. Elegí esta serie de fotografías que son todas distintas, de un hornero, para mostrarles otra parte muy interesante que es la sincronización de ediciones en Lightroom. Por ejemplo, yo voy a hacer una edición muy rápida en esta foto. Voy a venir, le voy a reducir acá, voy a ponerlo un poquito más cálido. Voy a aplicar un pequeño recorte como para que se vea una edición un poco más. Le voy a subir el contraste. Los blancos, viendo el histograma, lo voy a levantar un poco. Y los negros también. Un poco de claridad y listo. Supongamos que bueno, ya de paso aprovecho y les muestro en efectos. La pestaña de efectos nos permite aplicar una pequeña viñeta a la foto. Bueno, supongamos que esta foto está editada y me gusta cómo quedó. Y quiero hacer la misma edición en todas estas fotos que son muy similares unas a otras. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Me paro sobre la foto en la cual hice la edición. Le voy a levantar un poquito más la exposición para... ¿sí? Y seleccionando todas las otras con la tecla Shift puedo marcar y siempre que esté parado en la pestaña, en la foto que tiene la edición, puedo venir a sincronizar. Y en sincronizar me van a aparecer todas estas opciones, que son todas las opciones de edición que tiene el programa. Puedo seleccionar todo, puedo no seleccionar nada o puedo seleccionar, por ejemplo, solamente corrección de lente. Y le doy sincronizar y todas las fotos se van a sincronizar solamente con la opción de corrección de lente, pero no con las ediciones básicas, que es, por ejemplo, exposición, contraste que le hice a la foto. Yo en este caso, para mostrarlo, voy a seleccionar todo y voy a poner sincronizar. Y fíjense cómo todas las fotos ahora tienen las mismas correcciones básicas, tienen la viñeta y tienen todo el mismo recorte. Como último paso, les quiero mostrar esta foto, que es una foto nocturna, porque, bueno, los que conocen mi trabajo saben que trabajo mucho con fotografía de aves. Así que me pareció interesante mostrarles ya de paso una edición de una foto nocturna. Tenemos esta lechuza que tiene este encuadre que me parece que la tengo que enderezar y recortar un poco. Vamos a elegir algo así. Y voy a aprovechar esta foto para mostrarles la opción de corrección de ojos rojos. Generalmente cuando sacamos fotos de lechuzas con flash y el flash está montado en la cámara, nos aparecen los ojos rojos por el reflejo de la luz en el ojo del ave. Lo que voy a hacer antes que nada es, voy a arreglarlo un poco rápido, capaz un poco más cálida la foto. Fíjense en el histograma que tenemos bastante espacio para los blancos, por lo tanto voy a levantar los blancos sin saturar nada. Si veo apretando la tecla Alt veo que ya hay saturación, voy a venir por acá. Los negros también los voy a bajar un poco, claridad. Vamos a decir que ahí me gusta. Ahora, si vengo, hago zoom, puedo venir a esta opción, remover ojos rojos, selecciono ojos de mascota y ahí me va a aparecer esta opción que es como una pequeña elipse en la cual tengo que englobar al ojo. Si yo hago simplemente clic, la computadora automáticamente va a leer, va a entender dónde está el problema y lo va a compensar. Y ahí puedo agrandarlo un poco más, puedo decirle que añada el pequeño reflejo y lo mismo con el otro ojo. Lo voy a agrandar un cachito más, hecho, y fíjense que ahí está aplicado el efecto. Y una vez que tenemos esta foto lista, vamos a pasar al proceso de exportación. Exportación quiere decir de que los archivos que tenemos en el catálogo, con las ediciones que que hicimos, la vamos a pasar a un archivo JPG o el formato que queramos. Y en particular ahora vamos a exportar una foto para publicarla en una red social como Facebook, por ejemplo. Una vez que nos gusta la foto, podemos hacer clic derecho, exportar. Vamos a exportar. En disco duro, en el escritorio voy a crear una carpeta que se llama tutorial, como ya está. Y seguimos avanzando. Puedo cambiar el nombre, un nombre a medida, por ejemplo, puedo hacer una secuencia de fotos, lo que sea. No lo voy a cambiar en este caso. Opciones de
video, en este caso nada. Opciones de archivo, esto es importante. Vamos a crear un JPG, calidad 90%, me parece bien. sRGB, si la foto va a ir a redes sociales, Instagram, Facebook, lo que sea, tiene que ser sRGB para que los colores se vean bien. Si quiero limitar el tamaño, lo puedo hacer acá. Y acá, redimensionar la imagen. Acá, lo que voy a seleccionar es, por ejemplo, esta es una foto vertical, borde largo, que quiere decir el vertical, y 800 píxeles me parece un tamaño perfecto para redes sociales. Resolución 96 píxeles por pulgada, está bien. Enfoque, depende si vamos a hacer impresión o pantalla, bueno, enfoque estándar. Voy a preservar los metadatos, por ejemplo, quién sacó la foto, con qué cámara, eso se preserva en el archivo. Puedo agregar una marca de agua si quiero, un nombre, y listo. Y una vez que lo voy a exportar, acá me va a mostrar el proceso de exportación. Y en el escritorio se me creó esta carpeta, que es la que dijimos, se llama tutorial, y acá está el archivo. Este es el archivo JPG, que si vamos a las propiedades, vemos que tiene 800 píxeles del lado más largo y pesa 200K, que es un tamaño interesante para ser publicado en redes sociales. Bueno, y lo mismo podemos hacer con todas estas fotos. Por ejemplo, quiero exportar esta secuencia, la voy a seleccionar y voy a dar exportar. La voy a poner en la misma carpeta y ahora sí voy a cambiar nombre. Por ejemplo, hornero, nombre a medida, nombre a medida, secuencia, hornero 1. ¿Tá? Los mismos parámetros, solamente que ahora al ser una imagen horizontal voy a ponerle borde corto y la voy a crear de 600 píxeles verticales. Y ahora voy a exportar. Y acá me dice exportar 6 archivos. Una vez que está hecho eso, voy a la carpeta del escritorio y acá están las fotos, las 6. Fíjense que tienen el nombre en secuencia y cada una de estas fotos son del mismo tamaño y están en una buena resolución para ser publicadas en Instagram o en Facebook. Bien, eso es todo lo que les quería mostrar de ediciones básicas. Bueno, después tenemos un montón de otras opciones de edición, como por ejemplo los filtros radiales, los filtros lineales, eliminación de manchas, sobre todo las máscaras de luminosidad y demás, que las vamos a ver en los próximos tutoriales. Probablemente sean 5, en las cuales voy a tratar de incluir todo lo que es edición de Lightroom. Así que espero que en este caso les haya servido esta pequeña introducción a todas las herramientas. Ustedes úsenla como les parezca, como mejores resultados les dé. Y bueno, nos vemos en el próximo tutorial. Suscríbanse al canal, así le doy para adelante con más videos. Nos vemos.